Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos con otro vídeo de matemáticas, seguimos con trigonometría, con el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas en triángulos rectángulos, no podría ser de otra forma que en triángulos rectángulos, así que tenemos aquí como datos en ese triángulo rectángulo la hipotenusa, que recordad siempre que la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo y que siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Luego tenemos los dos catetos, que son los otros dos lados, y me da como dato uno de los catetos. Este de aquí, que podría haberlo puesto aquí también. Yo he querido ponerlo aquí porque he querido. Los he nombrado como A, B y C. Normalmente llamo siempre a la hipotenusa C. Y entonces a mí me pide el valor del otro lado y de los otros dos ángulos. Conozco dos lados y conozco un ángulo. Evidentemente, el ángulo de 90 grados siempre va a estar en un triángulo rectángulo. Así que vamos allá. Tenemos nombrados los lados A, B y C, vamos a nombrar también los ángulos. Así que si este es el lado C, el ángulo que tiene enfrente opuesto sería el ángulo C. Si este es el lado B, el ángulo que tiene enfrente opuesto es el ángulo B, y en mayúscula. Y si tenemos el lado A, el que tiene enfrente será el ángulo A. Perfecto, pues vamos a ver. Tengo que calcular un lado y dos ángulos. ¿Por dónde empiezo? ¿Calculando los lados o calculando los ángulos? Pues yo voy a empezar por aquello en lo que observe que tenga más datos. ¿Qué conozco? ¿Más lados o más ángulos? Fijaros, de 3 lados conozco 2, solo me falta 1 por calcular, y de los ángulos de 3 solo conozco 1, me quedan 2, así que tengo más datos de lados que de ángulos. Voy a empezar por los lados, es más cómodo. Así que, ¿cómo puedo calcular un lado a partir de otros dos? Teorema de Pitágoras. ¿Podría utilizar las razones trigonométricas para calcular los lados? Sí, pero necesito conocer algún ángulo que no sea el de 90 grados, porque ni el seno, ni el coseno, ni la tangente los puedo utilizar con el ángulo de 90 grados. Así que, para usar las razones trigonométricas necesitaría el ángulo A o el ángulo B para calcular los lados. Entonces, fijaros, vamos a hacer Pitágoras, que tendríamos que hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, la hipotenusa sería el lado C, que son 25 centímetros al cuadrado, cuidado con que estén siempre en la misma unidad los lados, ¿vale? El cateto 1, por ejemplo, puedo decir que es la A, que vamos a poner, que no lo sabemos, A al cuadrado, y el B, que sería 22 al cuadrado. El cateto 1 puede ser B o puede ser A, y este lo mismo, ¿vale? Bien, vamos allá, 25 al cuadrado, calculadora, si no me equivoco, bueno, no voy a decir 625, bien, he acertado, eso es de memoria, no porque yo lo haya calculado, y esto sería A al cuadrado más 22 al cuadrado, ese ya no lo sé, 484, entonces vamos a calcular este lado A. Este 484 lo paso para allá restando, 625 menos 484, y como la A está al cuadrado, sería más menos, pero como un lado negativo no lo quiero, pues lo dejo positivo. Así que vamos a hacer la raíz cuadrada de 625 menos 484, y eso me queda 11,87 centímetros, ya que tanto el lado B como el C estaban en centímetros. Ya conozco lo que vale el lado A, y lo vamos a poner aquí, 11,87 centímetros. Bien, ya conocemos ese lado A, los conocemos todos los lados, y ahora vamos a calcular los otros dos ángulos. Evidentemente, para calcular los ángulos no puedo hacer uso del teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras, en su fórmula, solo aparecen los lados. No puedo calcular ángulos si no aparecen en su fórmula. Así que vamos a hacer uso de las razones trigonométricas. Y aquí es donde vamos a poder calcular o el ángulo a partir de los lados o los lados a partir del ángulo. Entonces las razones trigonométricas me sirven o bien para calcular ángulos o bien para calcular lados. Pero eso sí, muy importante, para calcular algo en el teorema de Pitágoras o en las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, es fundamental que solo tengamos una incógnita.
Aquí solamente teníamos una incógnita, por eso lo hemos podido utilizar para calcular el otro lado. Si yo quiero calcular el ángulo a partir del seno, tengo que tener solo una incógnita. Vamos a ver si con el seno podemos calcularlo. Fijaros, el ángulo que nosotros queremos calcular, vamos a calcular, por ejemplo, el ángulo A. Si yo quiero calcular el ángulo A, cuando utilice el seno, el coseno y la tangente, no va a ser lo mismo que si lo hago del ángulo B. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto del ángulo A, que es A, no es lo mismo que decir el cateto opuesto del ángulo B. Entonces, claro, el seno del ángulo A y el seno del ángulo B no es lo mismo, ¿de acuerdo? Muy importante. Vamos a calcular primero el ángulo A. ¿Podría haber calculado primero el ángulo B? Por supuesto, y el ángulo C ya lo conocemos. Venga, vamos con el ángulo A. Vamos a ver si con el seno podemos calcular el ángulo. Seguro que sí, porque tenemos todos los lados, que son los 3. Y fijaros, si yo tengo el seno del ángulo A, en este caso he puesto alfa, pero vamos a poner ángulo A, ¿vale? Porque ya es el ángulo A. Seno del ángulo A sería igual a cateto opuesto, que ya lo conozco, que sería el lado A, partido de la hipotenusa, que sería el lado C. Como conozco el lado A y el lado C, puedo calcular el ángulo A. Fijaros, conozco dos cosas y quiero calcular una sola. El lado A es el que yo acabo de calcular, y el lado C me lo han dado como dato. ¿Puedo calcular el ángulo A partir de aquí? Por supuesto. ¿Qué pasa? Que si yo me he equivocado en el lado A, que no es el caso, pero si yo me equivoco en el lado A, ya me equivoco en el ángulo A. Así que yo, en lugar de utilizar el seno, que estaría correcto, ¿vale? Sería correcto, pues vamos a intentarlo con el coseno, que con el coseno también vamos a poder. Y si el coseno del ángulo A, si nos fijamos, sería cateto contiguo, que es este de aquí, ya que este sería la hipotenusa, cateto contiguo, que es el lado B, que me lo dan como dato, partido de la hipotenusa, que es el C, que también me lo dan como dato. ¿Qué diferencia hay entre usar el seno y el coseno? Pues que al utilizar el coseno estoy utilizando datos que me da el ejercicio y que no están mal, pero si hago el seno y me he equivocado con el lado A al calcularlo, ya me equivoco con el ángulo A, pero da lo mismo si lo habéis hecho bien. Así que, ¿cómo vamos a calcularlo? Fijaros, coseno del ángulo A es igual al lado B, que son 22 centímetros, partido del lado C, que son 25 centímetros. Y ahora lo que yo quiero es despejar el ángulo A, pero es que claro, el coseno no está multiplicando y pasa dividiendo, no, sino que para yo quitarme el coseno y despejar el ángulo A quitándome el coseno, tengo que hacer la operación inversa, y la inversa del coseno es el arco coseno, quiere decir que el ángulo A será igual al arco coseno de 22 partido de 25, es decir, es el arco coseno de lo que tenemos aquí tras el igual, y ya el coseno se va. ¿Y cómo se calcula eso con la calculadora? Muy sencillo, nosotros vamos a darle a la tecla Shift, le damos Shift coseno, y sale coseno elevado a menos 1, y de 22 partido de 25. 22 partido de 25, ay, que me he equivocado aquí en el paréntesis, le damos y me sale un ángulo de 28,36 grados. Ya tenemos el ángulo A y lo vamos a poner aquí con 2 decimales. Evidentemente, al poner solamente 2 decimales, no estamos dando un resultado exacto, ¿vale? Es aproximado. Así que ya tendríamos el ángulo A, que si lo habéis hecho con el seno, debería dar lo mismo. ¿Y ahora qué ocurre? Que cuando nosotros queremos calcular un ángulo, ya sabiendo 2 de ellos, pues es muy sencillo, no tenemos que usar las razones trigonométricas, tenemos que saber que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da 180 grados. Así que queremos calcular el ángulo B, que lo vamos a despejar, que sería 180 grados, este pasa restando y este pasa restando. Así que sería 180 grados menos A, que son 28,36 grados, y menos C, que son 90 grados. Vamos a ver qué da como resultado, y
sería 180 menos 28,36 menos 90, y eso da un resultado de 61,64 grados. Lo ponemos por aquí. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio en el que nos piden tanto los lados como los ángulos. Cuando tengamos un ejercicio de trigonometría de un triángulo en el que nos pidan calcular todos los lados y todos los ángulos, yo os recomiendo tenerlo aquí escrito aparte para que estéis bien organizados, ¿sí? ¿Fácil? Bueno, espero que haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Ánimo! ¡Chao!